me permite, me voy a empezar por lo segundo que considero secundario, accesorio, dado que lo primero es central a toda sociedad democrática y que se haya aferrado al afán de progreso. Las encuestas son un artificio que pretende reemplazar la decisión de una sociedad. Con lo cual, como cualquier artificio, es reductorio, no es exacto, y pretende nada más y nada menos que reemplazar al hecho central, que es la decisión de toda una comunidad. Con lo cual es escasamente creíble para la población. No obstante, es ampliamente utilizado por casi la totalidad de los partidos políticos, también los medios de comunicación y otros sectores de la vida comunitaria. Ahora, hay que distinguir una encuesta política para analizar, por ejemplo, imagen o propensión de tal o cual candidato al voto, bastante más alejado y más difícil, que las encuestas, por ejemplo, como método científico, porque las estadísticas como herramienta de las matemáticas, bien aplicadas, sirven mucho a esa sociedad. Por ejemplo, cuando se consultan determinadas cuestiones que no tienen que ver con el remanido interés centrado únicamente en anticipar mucho tiempo tal o cual candidatura o partido político. Allí la gente, en el ejercicio continuo del 83 a la democracia, la toma como tal y hace valer el carácter íntimo, si se quiere, el carácter extremadamente cuidadoso que pone a su propia decisión ciudadana. Con lo cual, por eso todas las encuestas, que reitero, son una reducción. Imagínense, las encuestas más costosas son consultas escritas, estamos hablando. Descarto totalmente las telefónicas porque no sirven, no son científicamente válidas, sino las escritas con una muestra de 1000 casos pretenden interpretar a una población de 1.200.000 habitantes. Imagínense la desproporción que hay entre un universo, que es el 1.200.000 habitantes que somos los misioneros, o los 40 millones de habitantes que somos los argentinos, reducido a 1000 casos. Con lo cual, bueno, les hablo porque en alguna oportunidad, o sea, fui docente universitario de ciencias exactas, y bueno, es una de mis pasiones la matemática en general y la estadística. Por lo tanto, siempre advertí, y no soy de los políticos, si bien hago encuestas, porque es necesario para otro tipo de orden, para establecer, por ejemplo, la opinión pública. ¿Qué piensa sobre tal o cual cuestión? Que sí ahí da una tendencia cualitativa, pero no puede medir cuantitativamente la propensión de una comunidad hacia tal candidatura o hacia tal partido político. Son cosas absolutamente distintas. Ahora bien, es de uso común y de abuso común casi toda la política. Las encuestas efectuadas de esta manera, a destiempo, incluso ahora, este año, con escenarios que quiero ser muy preciso, los escenarios son válidos y exclusivos de su tiempo. Por ejemplo, lo que sucedió en el año 1983 es propio de 1983. Lo que sucedió en el año 2000 o 2001, y lo que se anticipó en esas encuestas o no, fueron estrictamente ese año. Lo que pasó en el 2007 es válido exclusivamente para
2007. Luego podemos extender este razonamiento, el 2011, inclusive el 2011, 2013 más últimamente, 2013, y murió. Cada escenario muere con su tiempo. Ahora estamos viviendo un escenario nuevo, diferente, y el año próximo vamos a vivir otro escenario, también absolutamente diferente, de todos los anteriores y del momento presente. Y aquí voy entrando despacito, sin dejar de lado el análisis alrededor de las encuestas, de la política en general, y la población escucha permanentemente, va escuchando, está atenta, la población sabe siempre lo que quiere, a dónde quiere ir, sabe lo que tiene, pero ciertamente está más centrada en lo que no tiene y lo expresa. Yo siempre creo y escribo desde la política a ver, en este caso y solamente en este caso, lo que falta para llenar el vaso, porque el vaso ya medio lleno ya es agua tomada. Entonces, el agüita, volviendo a la parábola del agua, hay que arrimarle más agua, es lo que falta. Porque eso es lo lógico, porque lo que disfruta ya de la sociedad y a donde se ha llegado ya está reconocido, pero es pasado. Entonces, la sociedad, y sobre todo en política, y los políticos debemos centrarnos en lo que, en las nuevas demandas de la sociedad, que es lo que falta. Y evidentemente, bueno, hemos hablado cuando la economía tiene algunos tropiezos, no en una situación catastrófica, felizmente, pero necesita retoques, cuando aparecen signos inflacionarios que disminuyen el poder adquisitivo de la gente, bueno, van generando preocupación, y en esa medida también tendría que ir generando pensamiento crítico de la política, para luego convertirlo en políticas públicas, y que se voten, que se plebisciten, con los correctivos de estos asuntos. Así funcionan todas las sociedades y también la nuestra, ¿cierto? Entonces, el acento va a estar puesto en lo que falta, no es lógico. Yo ciertamente no veo mayor tensión, y en esto también quiero hacer un distingo entre lo que piensa, quizás la tensión a la que usted hace referencia, sea la tensión de la burbuja de la política, del dirigente político. El dirigente político siempre expresa un estado de ánimo bastante diferente al de la gente. Yo veo que la gente está preocupada en estos temas, pero está tranquila, tanto en Misiones como en Nación, se manifiesta, está tranquila en el sentido espiritualmente, diferente, no tiene la tensión de, se expresa cuando no le gusta algo, por ahí de manera inhabitual, hasta corta una ruta en la provincia, pero son manifestaciones legítimas, muy transitorias y no mayoritarias. Yo me refiero al estado de ánimo de la gente, sí está expresando un ánimo esperanzador de que las respuestas vengan hacia adelante, en el futuro. La clase política, a la cual no me quiero incluir por el momento, en ese tipo yo no tengo un estado de ánimo tensionado, todo lo contrario. Creo que no es un estado de ánimo exacto para transitar estos tiempos, hay que tener mucha calma, mucha determinación, hay que razonar mucho, ¿cierto? Y hay que accionar más, ¿cierto? Entonces, no es prudente y menos oportuno, por ejemplo, empezar a exhibir estados de ánimos equivalentes a precandidaturas, cuando estamos tan lejos. Quienes tenemos responsabilidades directas en otros planos, en mi caso hablo primero como legislador, yo estoy el 100% de mi esfuerzo dedicado a esta labor porque es cumplir con el mandato presente que tengo y cumplir también con un compromiso y con mi forma de ser. Siempre he sido coherente. Entonces creo que eso es lo más importante. A futuro, como muchos otros
dentro de mi partido, fuera de mi partido, somos hombres políticos y mujeres políticas, estamos habilitados para diferentes candidaturas, diferentes roles. Pero creo que la política actual hoy de Misiones exige la dedicación plena a los mandatos. Entonces siempre me suena lo que no es oportuno, me suena hasta casi como obsceno. Siempre recomiendo y oriento, no hablo de la oposición porque con todo respeto no es mi partido, pero dentro de mi partido yo siempre pido el cumplimiento estricto de roles y compromisos en el tiempo presente. Y así está ocurriendo. Así que creo que sería feliz y deseable para todos el trabajo, la aplicación a este tipo de trabajo, porque no hay que esperar hasta el 2015 para corregir alguna cuestión. Yo creo que se pueden ir adelantando, sobre todo en el plano ejecutivo, pero también legislativo, tanto aquí en la provincia como en la nación, debates, instalación de ideas, de proyectos que viabilicen una provincia mejor y una Argentina también mejor. Bueno, para esto, para ir cerrando, las encuestas no sirven, porque hoy las pocas encuestas que sé, o por ahí las que algún medio va proyectando, casi con exclusividad están diciendo, y vamos a ser sinceros, una encuesta reflejan lo que quiere que se sepa quien las paga. Esto es así, o sea, las encuestas tienen un principio y un fin en quien las pide y, por supuesto, hacia dónde va dirigido. Pero la población está en otra cosa. Más aún había esperado un mundial, yo creo que están esperando más que empiece el mundial que andar molestando con datos extraños. Sí, ese es un problema íntimamente ligado a nuestra historia y a todo un proceso al cual nos fuimos desprovistos, no solo de formar parte de esa historia oficial, sino un proceso, un esfuerzo muy marcado y diferente al resto de las provincias del país, de sus poblaciones, de establecer instituciones sólidas que nos vayan permitiendo la corrección de ese problema que plantea, que hoy es vigente, que es real, pero que forma parte de este devenir esquivo que hemos tenido. Por eso, toda vez que con mayor énfasis denunciemos estas cuestiones, sobre todo en la nación, porque hay una superposición institucional del Ministerio de Trabajo de la Nación, por un lado, en el caso particular que usted menciona, del obrero, más que peón, tarefero, usted sabe, está el RENATRE, y hay hasta los gremios de protección nacional, o sea, hay toda una estructura nacional muy difícil de reemplazar. Pasa lo mismo que en el caso de la yerba mate, de la producción, de la legislación, es una legislación nacional. Que acá nos vemos perjudicados los misioneros, que tenemos el 95% de los yerbales en nuestra tierra colorada, el 5% están Corrientes, pero está regido por una legislación nacional, por el armado institucional de nuestro país. Y la falta de un verdadero proceso de federalismo institucionalizado que vaya dando a las regiones, sin desmembrar la nación, pero vaya dando la tutoría absoluta de sus cuestiones. Yerba mate, té, parques nacionales, el trabajo, porque el trabajo asociado a la producción y comercialización de la yerba mate es un trabajo que está también sustentado en esto que le estoy contando. Entonces, es muy difícil, y por cierto explica por qué hemos llegado a este punto y a este tiempo, porque desde Buenos Aires no se ven estas cuestiones. Hemos sido los misioneros sistemáticamente, y ahora, desde la renovación, lo que hemos venido denunciando, pero no con carácter periodístico, sino denunciando con los remedios de la democracia, en el Ejecutivo, en el
informativo, pero también desde la prédica, ¿no es cierto?, para producir. Felizmente a mí me alegra mucho estas preguntas y que haya debate, que haya un caos informativo, por así llamarlo, una vorágine de ideas, porque estoy seguro que esas son las herramientas democráticas para también llamar la atención. Yo creo que poco a poco se va sabiendo, ¿no?, de nuestros padeceres, y mientras tanto se van poniendo hitos en ese sentido, si bien no totalmente suficientes, pero sí a partir de un ánimo y de un compromiso nuevo, yo creo que se pueden buscar muchas cosas y se puede cambiar. En ese sentido, ampliamente optimistas. Nosotros estamos tratando en el Parlamento Misionero varios asuntos que convergen a mejorar la situación del tarifero, del peón rural en general. Ahora, yo quiero llamar también a la reflexión porque no se agota la política, toda la sociedad, y no se agota solamente a lo que hagamos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, sino el resto de la sociedad. Fundamentalmente aquellos sectores a los cuales le cabe la responsabilidad primordial. Son los sectores productivos de la dramática, ustedes saben, son muchos, todos conocidos, y así también en otro tipo de explotación. Entonces, yo creo y abogo por un tratamiento adulto de conjunto, no un pase de factura. Las sociedades que realmente evolucionan no lo hacen desde el odio o el resentimiento, ni señalando con el dedo. Acá sobre la tierra nadie puede hacerlo. Quizás la providencia nos señala de otra manera, pero acá somos todos iguales. En esa condición deberíamos entre todos sí aportar a sus soluciones. Yo abogo por un tiempo diferente. Estamos lejos ya, poniendo como ejemplo las tensiones, que felizmente son del pasado y de la larga historia, primero bipartidista de esta provincia, radicales y peronistas, peronistas y radicales. 2 constituciones. La primera peronista, el primer gobernador peronista. Luego, la dictadura, todo el proceso traumático, de quién culpó a quién participó. Es historia, es todo válido, todo cierto. Luego se restablece, viene el gobierno radical, la continuidad. Y hoy, de esta presidencia, de esta Cámara, no radical, merecido homenaje a quien, otrora, en el año 83, presidió también este recinto. Un clima de paz, de concordia, un clima renovado, si me permiten el término, renovado y proyectado hacia adelante, hasta con música. Bueno, eso creo que lo merecemos todos. Se merece la Argentina. Es muy importante hoy reflexionar no solo las cuestiones que hacen a la razón, sino también las posturas que hagan al espíritu. Porque va a ser muy fácil convencer del espíritu en estos tiempos que de la razón. Una persona que se enoja, que es irascible, una persona que señala con el dedo, que acusa, que queda en el pasado, en el odio, es muy difícil que proponga prosperidad para él. Por lo menos en mi humilde opinión. Quiero como primera reflexión redondear un concepto de cómo los misioneros estamos transitando y casi dejando atrás definitivamente el proceso de importar tecnología sanitaria al término de nuestra provincia, desde Buenos Aires, principalmente de Corrientes, de Santa Fe y de países vecinos, a exportar. Hoy no sé si saben,
sumada a esa estadística, vienen pacientes de Corrientes, vienen pacientes de Chaco, vienen pacientes de Entre Ríos, vienen pacientes de Salto, vienen pacientes de Buenos Aires a atenderse en nuestro hospital. De Buenos Aires vienen por el robot. Las operaciones de próstata que se hacen con un nivel de excelencia y de seguridad muy difícil de conseguir con la mano, hace que sea uno de los grandes atractivos, entre otras. Usted hablaba de las cardiocirugías, para morigerar las cardiopatías. Estamos llevando adelante servicios con gran excelencia y este es uno de ellos, que ha sido uno de los grandes desafíos, dada la enorme dependencia y antes dada la enorme morbilidad que hay en cardiopatías en toda la vida. ¿Cierto? Entonces, un problema importante que siempre demandaba el traslado a Corrientes, al Instituto Cardiológico o a Favaloro, Buenos Aires. Con los mejores maestros del país, de esos dos grandes centros, hoy se están formando especialistas en cardiología misioneros. Usted lo ha indicado, ya llevamos con el 100% de éxito, sin felizmente ningún fallecimiento, 170 intervenciones cardiológicas de alta complejidad, con recursos de la provincia, ni un peso de afuera, totalmente provincial. Hasta en términos médicos, estoy hablando de que felizmente sin ningún fallo. Más difícil son dos etapas. La quirúrgica primero y luego la postoperatoria. La postoperatoria es la exposición justamente a un ámbito donde es frecuente la contaminación. Bueno, los postoperatorios están hablando de una terapia intensiva cardiológica, también del mismo nivel, pero que quizá más difícil de conseguir lejos de Buenos Aires. No funciona a las 24 horas. La operación es rápida, pero después el cardiólogo le entrega el mórbido al terapista. El terapista tiene que estar 24 horas, sea lunes, viernes o sábado y domingo. Dígame en qué lugar del mundo se encuentra el médico los fines de semana. Esto habla de que hay algo más, no es solamente, es un conjunto de normas que se fueron implementando, normas de excelencia, y que hablan de un verdadero hospital. Ahora se ha agregado otra pata fundamental, que es la fábrica de recursos humanos, que era uno de los propósitos centrales también, que felizmente ya está funcionando, la Facultad de Medicina. Por otro lado, un concierto de convenios, de especialidades que hagan extensible la investigación al lado de la curación, de la asistencia. Bueno, médicos, bioquímicos y de más de 10, 15 especialidades, paramédicas y otras, hoy también tienen allí la posibilidad reemplazar el hábito de irse a otros centros de investigación y desarrollar su propia investigación en un hospital de excelencia en el modelo real, de investigar en cobayos o otros elementos biológicos, cuerpos biológicos, se investiga directamente sobre el ser humano. Estamos abriendo varias líneas de investigación coordinadas con centros del mundo, y con lo cual, reitero, en esto también hay un gran efecto económico. Y volvemos al comienzo, el remanido tema de los recursos. Obviamente, si esto podemos hacer en una etapa de tránsito hacia tener recursos plenos en nuestra provincia, también estamos demostrando cómo, con escasez de recursos, la meta es bien concreta, y cuando la pasión de su profesión sigue atrás, empujando, se consiguen resultados.
resultados comparables a los mejores centros en esta materia del país y del mundo. Entonces, esto es un ejemplito, un gran ejemplo, para inducir a otros misioneros y en otros campos hacia la excelencia, hacia la aplicación, trabajo debido, ser honesto con nosotros mismos, aplicarnos estructuras